Fui víctima de un accidente aéreo y aún busco consuelo. Mi relato no trata solo del dolor del instante final, sino de la revelación que vino después. Del otro lado, comprendí verdades que jamás imaginé y hoy puedo compartir contigo un testimonio que atraviesa el velo de la muerte. Me llamo Alejandro Vargas y escribo estas líneas no con mis manos, sino a través de la psicografía que lleva mi voz más allá de la muerte. Recuerdo aquel día como si fuera ahora. El sol del mediodía ardía sobre el asfalto caliente del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, y dentro de mí se mezclaban la prisa y un leve cansancio. Era un hombre de negocios, acostumbrado a vuelos y compromisos, pero no imaginaba que aquel embarque sería el último de mi vida terrenal. Caminaba por la terminal con la maleta de cuero que siempre me acompañaba, símbolo de mi rutina apresurada. Entre los anuncios por los altavoces y el murmullo de las familias, parecía un día más, pero había en el aire un peso extraño, como si algo invisible me observara. Mi mente estaba llena de planes, contratos por revisar, inversionistas por encontrar en Bogotá. Pero en el corazón también había un vacío, un llamado silencioso que yo insistía en ignorar. Al acercarme a la puerta de embarque, noté los rostros a mi alrededor, jóvenes estudiantes riendo, una pareja abrazada, un hombre de sotana rezando en silencio. Todos éramos extraños, pero en ese instante, sin saberlo, ya compartíamos el mismo destino. El avión no era solo una máquina que nos llevaría a otro país. Era el escenario de una despedida espiritual que nadie había previsto. Mientras mostraba mi billete a la empleada, sentí un escalofrío repentino, como si alguien hubiera tocado mi hombro. No había nadie detrás de mí. Sacudí la cabeza y seguí adelante, pensando que era solo producto de mi imaginación. Hoy comprendo que fue una señal, un aviso sutil del más allá, una experiencia, después de la muerte que ya comenzaba a manifestarse. Entré al avión con pasos firmes, pero con el corazón inquieto. Busqué mi asiento junto a la ventana y respiré hondo, como quien inicia una travesía sin retorno. No lo sabía, pero en ese instante mi espíritu ya empezaba a desprenderse de las ataduras del mundo. La vida, con todas sus conquistas y preocupaciones, estaba a punto de ser juzgada en el tribunal de la conciencia. Y yo, sin darme cuenta, había abordado no solo un vuelo hacia Bogotá, sino un viaje hacia el túnel de luz que cambiaría para siempre mi existencia. Al acomodarme en el asiento, mis ojos comenzaron a recorrer discretamente cada rostro a mi alrededor. Era como si mi espíritu, incluso sin plena conciencia, ya buscara grabar en la memoria a aquellos compañeros de viaje. Frente a mí, un grupo de estudiantes hablaba animadamente sobre la universidad en Bogotá. Sus risas ligeras llenaban el ambiente de una esperanza juvenil que pronto sería interrumpida. A la izquierda, un sacerdote de cabellos grises mantenía los ojos cerrados en oración silenciosa. Sus manos entrelazadas en el rosario transmitían una paz serena, como si ya presintiera lo que estaba por venir. A pocos asientos de distancia, una joven madre arrullaba a su hija de vestido rosa, intentando calmarla con canciones suaves. La niña, de mirada curiosa, observaba todo a su alrededor como si viera más que los adultos. Detrás de mí, una pareja discutía en voz baja sobre deudas y proyectos de vida. En sus voces había tanto amor como cansancio. Algunos viajaban en busca de oportunidades laborales, otros en busca de reencuentros familiares. Cada uno traía consigo un universo de expectativas, dolores y sueños, destinos distintos que serían unidos por un mismo instante fatal. Recuerdo a un señor de sombrero sentado cerca del ala que hablaba con orgullo sobre sus nietos en Medellín. Mostraba fotos en el celular a un desconocido a su lado, riendo con ternura. Era como si quisiera dejar registrado en ese vuelo la huella de su amor por la familia. Hoy entiendo que aquellas imágenes fueron su último testimonio desde el más allá para un extraño que tal vez jamás olvidaría su voz. Cada pasajero cargaba una historia invisible, y juntas formaban un tejido de vidas entrelazadas.
En ese avión no había solo cuerpos ocupando asientos, sino almas en tránsito, algunas ya preparadas para el llamado del más allá, otras aún atrapadas en las preocupaciones terrenales. Yo no lo sabía, pero estaba ante un escenario donde el accidente aéreo no solo cegaría vidas, sino que abriría puertas para un relato espiritual que se volvería eterno. Cuando todos se acomodaron, sentí que el ambiente cambiaba. El bullicio inicial fue dando lugar a un silencio denso, casi ceremonial. El sonido de los asientos ajustándose, de los equipajes guardados, se mezclaba con el anuncio de la tripulación que pedía atención a las instrucciones de seguridad. Y, aunque era algo tan rutinario, dentro de mí surgió una sensación extraña, como si ese silencio fuera el preludio de algo mucho mayor. Miré por la ventana y vi el movimiento frenético de los empleados en la pista, preparando la aeronave. Había prisa, pero también un orden invisible, como si cada gesto estuviera marcado por un destino que nadie podía evitar. El cielo de Ciudad de México estaba despejado, y el sol, ya bajo, esparcía una luz dorada sobre las alas del avión. Era hermoso, pero traía consigo un aura de misterio. A mi alrededor, cada pasajero se refugiaba en su propio mundo. Algunos cerraban los ojos intentando descansar, otros leían revistas o rezaban en silencio. La pequeña niña que había visto antes apretaba con fuerza la mano de su madre, como si presintiera que algo estaba a punto de suceder. El sacerdote, con el rosario entre las manos, abrió los ojos y miró al techo, como quien conversa en secreto con Dios. Dentro de mí, la ansiedad empezó a latir. Recordé compromisos, números, contratos que me esperaban en Bogotá. Pensé en mi hija Camila, tan distante, y en cuánto me había ausentado de su infancia en nombre del trabajo. No sabía explicar por qué, pero un peso se apoderó de mi corazón, como si fuera una despedida para la que no me había preparado. El silencio antes del despegue era más que ausencia de sonidos. Era el murmullo de la eternidad acercándose. Era el llamado velado del más allá, susurrando que allí comenzaría una experiencia después de la muerte. Hoy entiendo que ese instante fue mi primer contacto con el tribunal de la conciencia, aunque no tuviera conciencia de ello. El avión era solo el escenario. El verdadero vuelo ya había comenzado dentro de mi alma desencarnada. El avión ya ganaba altura cuando sentí el primer sacudón. No era algo raro en mis viajes, pero aquella tarde el movimiento tuvo un peso distinto. Las luces del interior parpadearon por un instante y un murmullo colectivo recorrió la cabina. La tripulación se mantuvo calmada, pero dentro de mí algo despertó, una inquietud que iba más allá del miedo a volar. Era como si mi espíritu susurrara que ese no sería un viaje común. Miré a mi alrededor y observé cómo reaccionaba cada pasajero al malestar. La niña del vestido rosa apretó aún más la mano de su madre. El sacerdote abrió discretamente el rosario e inició una oración baja, casi inaudible. Los estudiantes intercambiaron miradas nerviosas, intentando disimular el temor con risas. Yo mismo sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si la turbulencia fuera una advertencia del más allá, preparando a cada alma desencarnada para un destino inevitable. El sonido de los motores rugiendo se mezclaba con el leve temblor de las alas. La sensación era que el cielo, por unos instantes, se había vuelto inestable, como un mar agitado. Pensé en todos los compromisos que aún cargaba conmigo, en las negociaciones inconclusas, en las palabras que nunca le dije a mi hija. Y una pregunta me atravesó: ¿de qué valdría todo eso si el tiempo me fuera arrebatado de repente? Mientras el avión se sacudía, recordé mi infancia en Guadalajara, cuando corría por las calles de tierra y creía que la vida era eterna. ¿Dónde estaría ahora aquel niño? Tal vez dentro de mí, intentando advertirme que la riqueza, los contratos y el poder no podían calmar el corazón frente a lo imprevisto. Lo que se revelaba en ese instante no era solo miedo, era el recuerdo de que somos frágiles viajeros. La primera turbulencia fue, en verdad,
el preludio del accidente aéreo que cambiaría para siempre mi trayectoria. Más que el vaivén de la aeronave, era el tribunal de la conciencia comenzando a abrir sus puertas, invitándome a reflexionar. Hoy entiendo, aquel movimiento no fue casualidad, sino una señal espiritual, un llamado velado que me conducía, poco a poco, hacia el túnel de luz donde todas las respuestas me aguardaban. Fueron segundos que parecieron eternidades. Tras la turbulencia, el avión dio un sacudón más fuerte y un silencio pesado se apoderó de la cabina. De repente, un estruendo sacudió todo a nuestro alrededor. El ruido metálico se mezclaba con los gritos de pavor, y la aeronave parecía perder el control. Apreté con tanta fuerza el brazo del asiento que me dolían los dedos. Pero dentro de mí había algo aún más fuerte. La certeza de que ese sería mi último instante en la tierra. Las máscaras de oxígeno cayeron con violencia, y el aire enrarecido quemaba mis pulmones. El llanto de la niña, el grito de la madre, las oraciones en voz alta del sacerdote, todo se fundía en un coro de desesperación colectiva. Algunos llamaban a sus padres, otros a Dios, y había quienes simplemente permanecían en silencio, con los ojos desorbitados y el alma ya rendida ante lo inevitable. Era el caos, pero también el inicio de la experiencia después de morir. Recuerdo haber intentado pensar en mi hija, en su sonrisa, en el abrazo que no le di antes de embarcar. Un vacío me invadió, acompañado de un arrepentimiento tan profundo que dolía más que el propio impacto. Mi mente aceleraba, buscando una salida, pero no había salida. Todos estábamos entregados al destino. El golpe llegó como una explosión muda. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies, y la cabina se iluminó con chispas y fuego. Mi cuerpo fue lanzado contra el cinturón, y por un instante todo quedó en oscuridad. No hubo tiempo para entender, solo para sentir cómo la vida se disolvía en medio del estruendo. Allí, el accidente aéreo dejó de ser una noticia lejana y se transformó en mi propia travesía hacia el más allá. Cuando la oscuridad me envolvió, percibí que algo en mí permanecía despierto. No era solo carne aplastada entre los escombros. Había conciencia, había visión, había una extraña lucidez. El impacto inesperado no fue el final, sino la puerta que se abría hacia un tribunal de la conciencia donde mi alma desencarnada aprendería que la vida después de la muerte no es fantasía, sino una continuidad inevitable. Cuando el ruido cesó y el fuego comenzó a propagarse, sentí algo que jamás hubiera imaginado. No había dolor. Mi cuerpo estaba atrapado entre hierros retorcidos, pero mi conciencia flotaba por encima, observándolo todo con una claridad imposible de explicar con palabras humanas. Lo que debía ser el final se revelaba como un despertar. Era como si me hubiera quitado una ropa vieja y pesada, dejando atrás solo un envoltorio vacío. Vi mi rostro entre los restos, inerte, y por un momento dudé de mí mismo. ¿Soy yo ese hombre?, pregunté en silencio. La respuesta no vino en palabras, sino en una certeza íntima que me envolvió. Yo ya no era ese cuerpo. Yo era la esencia, el alma desencarnada, libre de las cadenas físicas. El accidente aéreo no me había destruido, solo había cambiado mi forma de existir. A mi alrededor, percibía otras presencias también desprendiéndose de sus cuerpos. Algunas flotaban confundidas, extendiendo las manos en busca de algo que no podían alcanzar. Otras seguían atrapadas en el desespero, gritando sin notar que sus voces ya no podían ser oídas por los sobrevivientes. Era un escenario entre lo trágico y lo sublime. La muerte colectiva, transformándose en un relato espiritual compartido. Mientras me elevaba, una calma suave comenzó a envolverme. El aire denso de humo y el olor a combustible dieron lugar a una sensación de ligereza, como si respirara luz. Ya no había miedo, solo una entrega silenciosa. Comprendí en ese instante que la experiencia después de morir no es un apagón de conciencias, sino una expansión que nos conduce más allá de lo que conocemos. Ese instante de separación fue el umbral del tribunal de la conciencia. Aún no lo sabía, pero cada recuerdo, cada acto y cada omisión de mi vida saldrían a la luz.
Aquel momento no era el final de una historia, sino el preludio de un viaje espiritual hacia el túnel de luz, donde las respuestas, los reencuentros y las despedidas espirituales aguardaban pacientemente. Al contemplar mi cuerpo inmóvil entre los hierros, una extrañeza profunda se apoderó de mí. Era como estar frente a un espejo roto. Reconocía aquel rostro ensangrentado, pero ya no me sentía perteneciente a él. El vacío entre lo que era y lo que había dejado atrás me lanzó a un desconcierto imposible de traducir. Estaba vivo, pero de una forma totalmente nueva e inexplicable. Vi personas corriendo entre los escombros, gritos de auxilio, manos intentando rescatar sobrevivientes, pero ninguna voz me alcanzaba. El sonido llegaba amortiguado, como si estuviera sumergido en otra frecuencia. Mi alma desencarnada se movía sin esfuerzo, flotando sobre las llamas, pero mi corazón espiritual temblaba ante el contraste entre vida y muerte. El accidente aéreo me había transformado en testigo invisible del dolor ajeno. Intenté tocar a uno de los tripulantes que agonizaba en el suelo, pero mi mano atravesó su cuerpo como si fuera viento. Fue entonces cuando comprendí la barrera infranqueable que ahora me separaba del mundo físico. La impotencia dolía más que cualquier herida. Quería ayudar, pero estaba destinado solo a observar. Era el inicio de la verdadera experiencia después de morir, marcada por un silencio que no era ausencia de sonido, sino de poder. El tribunal de la conciencia comenzó a susurrar dentro de mí. Voces interiores me preguntaban, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Qué dejaste por amor? ¿Qué acumulaste en vano? Yo, que siempre medí mi valor por contratos y cifras, comprendí que nada de eso me acompañaba. El oro de los negocios no iluminaba el camino, era solo peso perdido en el polvo. La riqueza material se disolvía frente a la eternidad. El desconcierto del alma es como despertar en un lugar desconocido, sin mapas ni relojes. El tiempo ya no existe, y todo lo que queda es la verdad cruda de lo que fuimos. La muerte no nos da máscaras, las arranca todas. Allí, sobre los escombros en llamas, comencé a comprender que la despedida espiritual es, en realidad, el inicio de una vida mayor, donde cada acto de la existencia se convierte en eco eterno en el más allá. En medio del caos y del silencio que solo las almas desencarnadas pueden sentir, una presencia inesperada surgió ante mí. Una niña de vestido blanco caminaba suavemente entre los escombros, sin que el fuego, el humo ni el ruido pudieran tocarla. Sus ojos eran grandes, luminosos, y transmitían una serenidad que ninguna palabra humana podría describir. En ese instante, comprendí que no estaba solo en el más allá. Ella se acercó a mí con pasos leves, como si deslizara sobre la escena del accidente aéreo. Mientras todos lloraban y gritaban desesperados, ella mantenía una sonrisa discreta, casi maternal, aunque fuera solo una niña. Yo, confundido y conmocionado, pregunté en pensamiento, ¿quién eres? Y, sin mover los labios, respondió en mi mente, estoy aquí para que no temas, soy tu guía en este comienzo. Sentí que de su pequeña figura irradiaba una fuerza inconmensurable. Cuando sus manos se extendieron hacia mí, un calor suave recorrió todo mi ser. El miedo se disipó como humo al viento, y en su lugar nació una paz que jamás había experimentado, ni siquiera en los momentos más felices de la vida terrenal. La experiencia después de morir, que hasta entonces era desconcierto y vacío, comenzaba a transformarse en consuelo. La niña parecía conocer mis angustias más íntimas. Al mirarme a los ojos, hizo surgir en mi memoria el rostro de mi hija Camila. Sentí un nudo en el corazón y lágrimas espirituales rodaron desde mí, aunque mi cuerpo físico ya no pudiera llorar. Ella, con delicadeza, me dijo, «El amor no muere. Lo que dejaste inconcluso, algún día será retomado». Era como oír la propia voz de Dios en forma infantil. La aparición de la niña del vestido blanco fue el primer soplo de esperanza después de que el tribunal de la conciencia comenzara a revelarse.
No era solo una visión, era la prueba viva de que los espíritus guías se manifiestan de formas inesperadas, trayendo mensajes del otro lado para disipar la soledad del tránsito. En ese instante, comprendí que mi despedida espiritual no sería en el abandono, sino bajo la ternura de una niña enviada desde el más allá. Mientras la niña del vestido blanco me consolaba, volví mis ojos espirituales hacia la escena terrenal. Lo que vi desgarró mi ser. Entre los escombros, algunos sobrevivientes clamaban con todas sus fuerzas por ayuda. Sus voces resonaban en la noche, como flechas de dolor, que atravesaban hasta el más endurecido de los corazones. Eran gritos de desesperación, oraciones improvisadas, gemidos que mezclaban miedo y esperanza. Una joven lloraba convulsivamente, atada al cinturón de seguridad, llamando a su madre que ya no respondía. Un hombre con el rostro cubierto de sangre repetía sin cesar: «No quiero morir, no quiero morir». Otros, en estado de shock, simplemente miraban al vacío, incapaces de comprender lo que había sucedido. Era un escenario donde la vida y la muerte se mezclaban en un hilo tenue, casi invisible. Intentaba acercarme, quería extenderles la mano, pero ya no podía. Mi alma desencarnada no tenía el poder de detener el fuego, de detener la sangre ni de calmar los cuerpos heridos. Solo quedaba contemplar y sentir aquel dolor colectivo como si también fuera mío. Descubrí que, después de la muerte, el corazón sigue vibrando con compasión, y ese testimonio del más allá me marcó profundamente. Los lamentos de los sobrevivientes no eran solo clamores humanos, eran plegarias involuntarias que subían al cielo pidiendo consuelo. Cada lágrima que caía era una oración silenciosa que los espíritus guías recogían con ternura para transformarlas en bálsamo. La niña a mi lado murmuró: «Ellos no están solos, así como tú, serán asistidos». Entonces comprendí que el accidente aéreo no había sido solo un evento físico, sino también espiritual. Era como una sala de pruebas donde cada alma era llamada a enfrente, distanciarse del tribunal de la conciencia. Los que quedaban vivos buscaban sentido en el sufrimiento. Los que partían descubrían la continuidad de la vida tras la muerte. Y yo, entre dos mundos, aprendía que los lamentos de la tierra resuenan como oraciones en el más allá. De repente, mientras los gritos aún resonaban en la tierra, sentí que una fuerza suave e irresistible me arrastraba. La escena de los escombros comenzó a desvanecerse lentamente, como una pintura borrada por la lluvia. Ante mí se abría un corredor inmenso de luz dorada que se extendía sobre las montañas de los Andes. Era como si la propia cordillera se hubiera transformado en una escalera luminosa que me invitaba a cruzar. El aire a mi alrededor ya no era pesado con humo, sino ligero y perfumado, como la frescura de un amanecer. Cada paso, o mejor dicho, cada movimiento de mi conciencia parecía elevarme por encima de los dolores terrenales. Era el túnel de luz que tantas veces escuché describir en relatos espirituales, pero ahora lo vivía en primera persona. No era metáfora, era una realidad palpable para el alma desencarnada. Mientras avanzaba, oía cánticos suaves, como voces distantes que resonaban entre los valles. No eran voces humanas, sino melodías que tocaban directamente la esencia de mi espíritu. La luz no cegaba, al contrario, acariciaba cada parte de mí, penetrando en heridas invisibles y transformándolas en paz. Allí comprendí que la experiencia después de morir no es oscuridad, sino reencuentro con la claridad eterna. Me giré un instante y percibí otras almas siendo atraídas por el mismo corredor. Algunas resistían, mirando hacia atrás, aún atadas a lo que dejaron. Otras se entregaban dócilmente, confiando en aquella fuerza que nos guiaba. Vi al sacerdote que estuvo en el vuelo caminando serenamente, como quien ya conocía ese camino. Su paz me inspiraba, y comprendí que nada de lo que fuimos en la tierra se pierde. Solo se revela en su verdad. El túnel sobre los Andes fue mi primer contacto directo con la misericordia divina. Ya no había miedo, solo la certeza de que la vida después de la muerte
nos conduce hacia dimensiones donde todo adquiere nuevo sentido. Era el inicio del tránsito por el más allá, una invitación a aceptar mi despedida espiritual y prepararme para el tribunal de la conciencia que pronto se abriría ante mí. A medida que avanzaba por el túnel de luz, la claridad se transformó en un espejo inmenso, pero no hecho de vidrio, sino de memoria. Ante mí comenzaron a desfilar escenas de mi vida. Infancia en Guadalajara, juventud marcada por la ambición, negociaciones en salas de reunión, viajes apresurados, sonrisas que ofrecí y lágrimas que provoqué. No había jueces externos, solo yo mismo ante la verdad desnuda de mi historia. Cada detalle surgía con una nitidez imposible de ignorar. No eran solo imágenes. Sentía de nuevo el dolor que había causado a otros, como si sus lágrimas cayeran sobre mi propio espíritu. De igual modo, cada gesto de bondad que ofrecí florecía ante mí como luz. Era el tribunal de la conciencia, donde nadie escapa de sí mismo y donde la balanza no pesa riquezas, sino intenciones y consecuencias. Recordé las veces que prioricé contratos en vez de abrazos, ganancias en vez de presencias. Vi a mi hija Camila esperándome en cumpleaños a los que nunca asistí. Sentí en el pecho el vacío de no haber estado más al lado de mi madre, que tanto rezaba por mí. Eso me desgarraba más que el impacto del accidente aéreo, la constatación de que desperdicié lo eterno por aferrarme a lo pasajero. Pero, junto al dolor, también había consuelo. Cada acto de compasión, cada palabra de apoyo que ofrecí en algún momento de la vida, surgía como una llama de esperanza. Vi a personas a quienes ayudé discretamente, iluminándose en mi recuerdo. Era como si el tribunal de la conciencia no fuera un castigo, sino una lección de equilibrio, mostrando que todo gesto, por pequeño que sea, resuena en el más allá. Comprendí entonces que la experiencia después de morir no es un castigo divino, sino un aprendizaje profundo. No existe sentencia impuesta, sino una invitación a reconocer quiénes fuimos y a decidir quiénes deseamos ser de ahora en adelante. En el tribunal de la conciencia no hay lugar para la mentira. El espíritu se revela en su totalidad. Y yo, Alejandro Vargas, me vi como nunca antes, desnudo de máscaras, ante la eternidad. Entre las imágenes que desfilaban en el tribunal de la conciencia, un dolor particular se destacó. Los abrazos que nunca di. Vi a mi madre anciana en Guadalajara, esperando mis visitas que siempre eran pospuestas por compromisos de negocios. Recordé el brillo en sus ojos cuando me veía llegar, y la sombra que se formaba cuando me iba apresurado. Su voz, llena de ternura, aún resonaba. «Hijo, la vida es corta, no la desperdicies». Las escenas se repetían como puñaladas silenciosas. Cada ausencia mía se transformaba en un peso espiritual. Pero nada dolía más que el recuerdo de mi hija Camila, tan pequeña y tan necesitada de mi presencia. Recordé sus manitas extendidas pidiendo compañía. ¿Y cuántas veces la dejé esperando una llamada que nunca hice? Ese vacío era un abismo en mi corazón desencarnado. El accidente aéreo me robó el tiempo de reparar, pero al mismo tiempo me reveló que el amor no muere con la carne. Esos abrazos pendientes se convirtieron en gritos silenciosos que resonaban en el más allá, clamando por reconciliación. Comprendí que la vida después de la muerte no nos libera de las responsabilidades afectivas, solo nos muestra que lo no vivido debe ser rescatado de otra forma. Mientras lloraba en espíritu, la niña del vestido blanco reapareció y tocó mi mano. Su mirada dulce parecía decir, «Nada se pierde en el amor». Lo que quedó inconcluso será retomado en otro momento, en otro tiempo, en otra vida, si es necesario. Esas palabras no fueron dichas, sino impresas directamente en mi alma, como bálsamo que alivia una herida abierta. Entonces entendí que los abrazos pendientes son semillas guardadas para el futuro. No era el fin, sino el comienzo de una promesa. Aún podría transmitirle a mi hija, de alguna manera, el mensaje desde el otro lado, que nunca estuvo sola,
que el amor de su Padre atraviesa dimensiones. Esa certeza se convirtió en mi fuerza en el más allá, transformando el dolor en esperanza, la despedida espiritual en anuncio de reencuentro. Entre las almas que comenzaban a despertar tras el impacto, una presencia destacaba por su serenidad luminosa, el sacerdote que viajaba con nosotros. Aún recuerdo su figura tranquila en el asiento, con los ojos cerrados y el rosario entre las manos. Ahora, en espíritu, parecía más radiante, como si ya supiera que su misión no terminaba en aquel accidente aéreo, sino que apenas se transformaba. Lo vi caminar entre los desencarnados, transmitiendo calma con gestos suaves. Mientras muchos lloraban o gritaban en confusión, él se acercaba, tocaba hombros, y su simple presencia irradiaba paz. No hablaba en voz alta, pero sus palabras resonaban dentro de nosotros. No teman, la vida no termina aquí. Sigan la luz, confíen. Y cada frase era como un bálsamo para heridas invisibles. Su fe ya no era solo predicación, era fuerza real, tangible, que ayudaba a guiar a quienes aún se resistían. Recuerdo ver a una mujer desesperada, aferrada a su propio cuerpo destrozado, incapaz de aceptar la muerte. Él se arrodilló ante ella, le colocó la mano sobre la cabeza y, en segundos, su expresión cambió, del pavor al alivio. Entonces se levantó en espíritu, lista para seguir el llamado del más allá. En ese momento comprendí que los espíritus guías no siempre vienen de lejos. A veces son aquellos que parten con nosotros, preparados para servir en el mismo instante de la transición. El sacerdote no solo murió, renació en su verdadera misión, ser puente entre los mundos, mensajero del consuelo, testimonio vivo de la vida después de la muerte. Para mí su presencia fue un signo de misericordia. Era como si el tribunal de la conciencia me mostrara que, a pesar de mis errores, no sería abandonado. En aquel escenario de dolor e incertidumbre, él simbolizaba la certeza de que hay orden, propósito y amor guiando cada despedida espiritual. El sacerdote del vuelo no fue solo un pasajero, fue un faro en medio de la noche que anunciaba el camino hacia el túnel de luz. Tras atravesar el túnel de luz, no llegué de inmediato a un paraíso radiante, como muchos podrían imaginar. Fui conducido, junto a otros desencarnados, a un espacio sereno pero extraño, que llamaré sala de espera espiritual. No había paredes ni techo, sino una inmensidad clara, suave, como un amanecer sin sol. Allí el tiempo no existía, solo la sensación de pausa, como si fuéramos invitados a respirar antes del próximo paso. Algunas almas permanecían confundidas, aún atadas a los recuerdos del accidente aéreo. Vi hombres llamando a sus familiares, mujeres buscando a sus hijos entre los que ya habían partido. Muchos no comprendían que habían cruzado la frontera. Era una mezcla de desorientación e incredulidad. Otros, sin embargo, ya se sentaban en silencio, resignados, aceptando la nueva condición como quien recibe una visita inesperada. Yo caminaba entre ellos, sintiendo el peso de lo que dejé en la tierra. Mi conciencia aún palpitaba con las imágenes del tribunal de la conciencia y mi mente resonaba con los abrazos pendientes que no di. Fue en ese estado de vulnerabilidad que comprendí. La sala de espera espiritual no era un castigo, sino un espacio de transición. Era el momento en que el alma desencarnada se desprende, poco a poco, de lo que aún la ata al mundo físico. La niña del vestido blanco también estaba allí, jugando entre las almas como si esparciera tranquilidad. Cada sonrisa suya era un mensaje silencioso. No teman, pronto entenderán. El sacerdote del vuelo también circulaba, ofreciendo consuelo, ayudando a calmar a quienes lloraban. Parecía una estación donde todos aguardaban el llamado de sus guías espirituales hacia destinos más elevados. En aquel lugar sentí que mi experiencia después de morir era parte de algo mucho mayor. No había prisa, solo aprendizaje. Comprendí que la despedida espiritual no ocurre de forma brusca. Es un proceso de desprendimiento gradual en el que el espíritu aprende a soltar las amarras para, finalmente, aceptar plenamente la vida
después de la muerte. La sala de espera espiritual fue, para mí, el primer paso hacia la verdadera libertad. Mientras estábamos en aquella sala de espera espiritual, noté que la claridad a nuestro alrededor comenzaba a intensificarse. De la luz surgieron figuras serenas, envueltas en una especie de brillo dorado que no hería los ojos, sino que transmitía calma y reverencia. Eran los guías que venían del otro lado, enviados para conducir a cada alma desencarnada según su necesidad y preparación. Sus presencias no inspiraban temor, sino una confianza inmediata. No necesitaban hablar con palabras. Sus miradas penetraban profundamente y, en silencio, transmitían mensajes de paz. Uno de ellos se acercó a mí, imponiéndome una sensación de acogida tan fuerte que mis lágrimas espirituales fluyeron sin esfuerzo. Sentí que conocía cada detalle de mi vida, mis errores, mis omisiones, pero también cada gesto de amor que alguna vez ofrecí. Era como reencontrar a un viejo amigo que nunca me había abandonado. Algunos guías se dirigieron a las almas más resistentes, aquellas que aún se aferraban al cuerpo físico y al escenario del accidente aéreo. Vi a una mujer desesperada, siendo envuelta por dos espíritus luminosos que la calmaban con caricias suaves. Poco a poco, su llanto cesó y su expresión se transformó en alivio. Era la prueba viva de que nadie es dejado atrás en el más allá. A otros, los guías les ofrecían explicaciones más directas, mostrándoles que habían concluido su jornada terrenal. Cada palabra suya era como un bálsamo que disolvía dudas y miedos. Era impresionante cómo la experiencia después de morir no nos lanza al abandono, sino que nos envuelve en cuidado, como si manos invisibles sostuvieran cada paso. Los guías que vienen del otro lado me enseñaron que la despedida espiritual no es soledad, sino reencuentro. Me mostraron que el tribunal de la conciencia no existe para condenar, sino para liberar. En ese instante, comprendí que la vida después de la muerte siempre está acompañada, y que los espíritus guías son emisarios de amor cuya misión es garantizar que ninguna alma se pierda en el camino hacia la luz. No todos aceptaron con serenidad la travesía. Vi, con profundo pesar, a algunos compañeros del vuelo, aferrados a su propio cuerpo destrozado, como si pudieran forzar a la vida a continuar por pura voluntad. Sus rostros expresaban desesperación y gritaban nombres de familiares que ya no podían oírlos. Con cada intento de retorno, más se entristecían, pues descubrían que el puente estaba roto. Un hombre de mediana edad, con el uniforme de trabajo aún marcado por el polvo del accidente aéreo, intentaba desesperadamente abrir los ojos de su cuerpo físico, sin comprender que ya no estaba allí. Repetía: «Necesito volver. Mi familia me espera». Su dolor desgarraba el ambiente, y mi corazón, aunque desencarnado, sufría con él. La experiencia después de morir, para algunos, es como luchar contra un río que ya no admite retorno. Otros se negaban a seguir a los guías espirituales, desconfiados, creyendo que todo era una ilusión. Una joven gritaba que necesitaba buscar sus documentos, el dinero, los planes de futuro que aún estaban en su maleta. Yo veía claramente cómo las ataduras materiales pesaban sobre ella, impidiéndole ver que nada de eso podía acompañarla más allá de la muerte. Los guías se acercaban con paciencia, envolviéndolos en gestos de ternura. No había prisa ni imposición, solo la oferta constante del amor. Cuando se cansen de resistir, estaremos aquí, parecía ser el mensaje silencioso que transmitían. Era conmovedor ver cómo la misericordia divina no abandona a nadie, ni siquiera a quienes se niegan a seguir. La resistencia de algunos pasajeros fue, para mí, una gran enseñanza en el tribunal de la conciencia. Me mostró que la despedida espiritual no depende solo de la muerte del cuerpo, sino de la aceptación del espíritu. Algunos cruzan el túnel de luz en paz, otros tardan, atrapados por el miedo o el apego. Pero, tarde o temprano, todos aprenderán que la vida después de la muerte es inevitable, y que el amor es lo bastante paciente como para esperar.
Mientras mi espíritu aún asimilaba la nueva realidad, fui sorprendido por una escena extraña. Como si una ventana se abriera ante mí, vi el reflejo de lo que ocurría en la tierra. Cámaras de televisión, periodistas apresurados, titulares en las pantallas, tragedia en los cielos, avión cae en los Andes con decenas de pasajeros. El accidente aéreo, que para nosotros era dolor íntimo y transición espiritual, se convertía en noticia fría, transmitida al mundo como espectáculo de luto. Escuché a reporteros describiendo el fuego, los restos, el número de muertos y sobrevivientes. Nada decían sobre lo que realmente ocurría con nosotros, las almas desencarnadas, que vivíamos la experiencia después de morir. La objetividad de sus palabras sonaba vacía frente a la inmensidad de lo que estábamos presenciando. Era como ver una obra incompleta, donde la parte esencial, el más allá, permanecía invisible a los ojos humanos. Las imágenes mostraban equipos de rescate luchando contra el tiempo, helicópteros sobrevolando los valles, familias desesperadas esperando noticias en los aeropuertos. Vi madres llorando, esposas cayendo de rodillas, hijos preguntando dónde estaba papá. Ese dolor colectivo hería mi conciencia más que cualquier impacto físico. En el tribunal de la conciencia, comprendí que cada vida interrumpida provocaba una ola de sufrimiento que se extendía en círculos. Entonces entendí, para el mundo éramos números y estadísticas. Para Dios éramos almas en tránsito, cada una con su historia, sus afectos y su misión. Mientras la prensa intentaba dar explicaciones, el más allá mostraba que ninguna muerte es casualidad. Siempre hay un propósito, aunque la Tierra no lo pueda ver. Esa visión de la prensa en la Tierra me enseñó que la despedida espiritual es incomprensible para quien sigue atrapado en la mirada material. Solo el corazón abierto a las verdades del más allá puede entender que la vida después de la muerte no es tragedia, sino continuidad. Mientras los diarios anunciaban pérdidas, nosotros aprendíamos que nada se pierde cuando el alma despierta a la eternidad. La visión se amplió y pronto comprendí que podía observar casi al mismo tiempo las ceremonias que tenían lugar en distintos sitios. En Guadalajara, mi madre, encorvada por el peso de los años, lloraba frente a un ataúd cerrado. Sus manos arrugadas apretaban un rosario y sus labios murmuraban oraciones que me llegaban como rayos de luz. Cada lágrima suya era una llama que me abrigaba en el más allá, recordándome que el amor materno atraviesa dimensiones. En Lima vi a mi hija Camila, de apenas 9 años, confundida, preguntándole a su madre por qué no podría ver más a papá. Sus ojos, llenos de lágrimas, reflejaban un dolor inocente, el dolor de quien no comprende la separación. Quise gritar que estaba allí, que nunca la abandonaría, pero mis palabras no cruzaban el abismo entre los mundos. Aún así, sentí que mis sentimientos la envolvían como un abrazo invisible. En Ciudad de México, amigos de negocios se reunían en un funeral más formal. Había coronas de flores, discursos sobre mi carrera y el legado que dejé. Pero dentro de mí sentía que todo aquello sonaba vacío. Ningún contrato, ningún patrimonio se comparaba al valor de un gesto de afecto que dejé de ofrecer. El Tribunal de la Conciencia me mostraba, una vez más, la diferencia entre los recuerdos fríos y las memorias llenas de amor. También en Bogotá, familias de otros pasajeros se despedían entre lágrimas, cada una con su propia pena. Las ciudades se habían convertido en altares de añoranza, conectadas por la tragedia, pero también unidas por oraciones. De cada rincón se elevaba una plegaria y todas se unían en una sola corriente de consuelo, iluminando nuestra sala de espera espiritual. Los funerales en distintas ciudades me revelaron que la muerte no separa solo a un individuo, sino que toca toda una red de vidas. La experiencia después de morir me mostró que la despedida espiritual no ocurre en un solo lugar. Se esparce en ondas, transformando el corazón de muchos al mismo tiempo, y en cada lágrima derramada también había una semilla de esperanza para el reencuentro en el más allá.
Mientras observaba los funerales en tantas ciudades, algo extraordinario comenzó a suceder. Cada oración pronunciada por los vivos se transformaba en un rayo de luz que atravesaba el velo entre los mundos y nos alcanzaba a nosotros, los recién desencarnados. Eran plegarias simples, un Padre Nuestro entre lágrimas, un Ave María susurrada en la noche, o incluso palabras improvisadas como «Señor, acoge esta alma». Esas oraciones nos envolvían como mantos suaves. Sentía que el dolor se aliviaba con cada súplica que mi madre hacía en Guadalajara, con cada lágrima de mi hija en Lima, con cada gesto de cariño de amigos en Bogotá. No eran solo palabras, eran corrientes invisibles que sostenían nuestra conciencia, impidiendo que el desespero nos dominara. La experiencia después de morir me reveló la fuerza irrompible de la oración. Algunos compañeros que aún resistían empezaron a calmarse al sentir esa energía. Vi a una mujer que lloraba sin cesar ser tomada por una serenidad repentina, como si alguien la hubiera abrazado. No era un guía, sino la oración del marido que, en la tierra, lloraba por ella. Esa conexión me mostró que la despedida espiritual no es una ruptura, sino un diálogo silencioso entre dimensiones. El sacerdote del vuelo, ya más consciente de su misión, nos orientaba. Cada oración que asciende es como un hilo de oro que nos une a quienes amamos. Agárrense a esos hilos y permítanse ser guiados por la luz. Fue entonces que comprendí. Las oraciones son puentes, y sin ellas, muchos de nosotros quedaríamos perdidos en el laberinto del dolor y el apego. El consuelo de la oración es la prueba de que el amor nunca muere. El tribunal de la conciencia me mostraba mis errores, pero las oraciones de quienes me amaban eran la misericordia que me levantaba. En ese instante comprendí que el más allá no es soledad, es un sostén invisible, hecho de fe y recuerdo. Y cada palabra de quienes permanecen en la tierra fue para mí un bálsamo, confirmando que la vida después de la muerte está siempre regida por el amor que ora. Mientras era envuelto por las oraciones que nos alcanzaban desde la tierra, una figura familiar surgió ante mí. Al principio no lo reconocí de inmediato, pero pronto lo vi con claridad. Era Julián Herrera, un antiguo socio de negocios que había partido años antes, víctima de un infarto fulminante. Su presencia irradiaba serenidad, tan distinta del hombre ansioso y ambicioso que conocí en vida. Él se acercó con una sonrisa serena y dijo, sin mover los labios, «Alejandro, ya te había estado esperando aquí». Sus palabras penetraron en mi alma como un abrazo antiguo, de esos que no se dan con los brazos, sino con la esencia. La emoción se apoderó de mí. Recordé nuestras reuniones tensas, los conflictos por ganancias, las veces en que dejamos que la amistad fuera ahogada por la ambición. Ahora, en el más allá, no había espacio para resentimientos. Julián transmitía solo comprensión. Me contó que, al desencarnar, también había atravesado el tribunal de la conciencia y que, durante mucho tiempo, sufrió por los errores cometidos en la vida material. Pero las oraciones de su familia y la ayuda recibida de los guías espirituales lo transformaron. Ahora estaba allí para brindarme el mismo auxilio. Sentí en su presencia la prueba viva de que la vida después de la muerte es continuidad y oportunidad de reconciliación. El accidente aéreo que me arrancó de la tierra trajo también la posibilidad de reencontrar a un amigo con quien tanto aprendí, incluso a través del dolor causado por la ambición. En ese reencuentro no había reproches, solo la certeza de que todo se ilumina cuando se mira desde la óptica de la eternidad. Ese reencuentro con Julián me mostró que la despedida espiritual no es solo separación, sino también reencuentro. Él, que ya había recorrido etapas antes que yo, me extendía la mano para seguir. Así comprendí que el más allá nos devuelve, en el momento justo, aquellos vínculos que la muerte física jamás podrá destruir. La experiencia después de morir me reveló que incluso los lazos heridos pueden restaurarse bajo la luz de la misericordia divina. Tras el reencuentro con Julián,
Sentí que algo se rompía dentro de mí, una coraza de orgullo que había cargado durante toda la vida. Mientras caminaba a su lado y al de los guías espirituales, comprendí que nada de lo que había acumulado en bienes, contratos o prestigio tenía peso en ese lugar. El tribunal de la conciencia me mostraba con claridad que el verdadero valor de la existencia está en las pequeñas semillas de amor que sembramos, y no en las coronas de poder que ostentamos. Recordé las veces que juzgué a otros por su sencillez, creyendo que mi éxito empresarial era superior. Ahora, frente al más allá, entendí que la riqueza sin compasión es solo polvo al viento. Vi a trabajadores humildes, que jamás aparecieron en periódicos ni en reuniones lujosas, ser acogidos por la luz con más serenidad que yo. La vida después de la muerte no mide cargos, sino corazones. Cada recuerdo se convertía en lección. Recordé a un camarero en un restaurante que, un día, intentó conversar conmigo, y yo, apurado, simplemente lo ignoré. Esa escena volvió con una nitidez dolorosa, revelando cuánto desperdicié oportunidades de ejercer humanidad. Era como si cada gesto descuidado fuera ahora una piedra en mi camino espiritual. La experiencia después de morir no permite escapatorias. Todo sale a la luz. Pero, junto al dolor, también nació la esperanza. Los guías me mostraron que reconocer la propia pequeñez es ya el inicio de la transformación. La humildad no es debilidad, sino valentía para enfrentar la verdad. Comprendí que mi despedida espiritual solo sería plena cuando aceptara que no vine al mundo para acumular, sino para servir. Ese despertar fue el punto de inflexión en mi corazón. El despertar de la humildad es como abrir los ojos hacia un nuevo horizonte. Es aceptar que el túnel de luz no se cruza con títulos, sino con la ligereza del alma. En ese instante, me prometí que, en el más allá, buscaría aprender a amar de forma sencilla, como mi madre siempre intentó enseñarme, y como mi hija un día mereció recibir. Esa promesa se convirtió en el pilar de mi nueva jornada espiritual. Entre todos los recuerdos que me atravesaban en el tribunal de la conciencia, ninguno dolía tanto como la imagen de mi hija Camila. Su rostro inocente surgía ante mí como una llama viva, sus ojos llenos de preguntas que nunca supe responder. En el más allá, comprendí que el amor de padre no se apaga con el último suspiro. Al contrario, se intensifica, porque la distancia física revela la fuerza indestructible de los lazos eternos. Me sentí invadido por una necesidad inmensa de hablar con ella, de decirle que no la abandoné. Quería explicarle que el accidente aéreo no nos separó, solo cambió la forma en que puedo estar presente. En espíritu, intenté abrazarla, y vi que sus lágrimas, derramadas en la tierra, resonaban en mí como notas de una canción. Cada oración que balbuceaba llegaba a mi corazón desencarnado como una caricia invisible. Pedí a los guías que me concedieran la oportunidad de dejar un mensaje. Ellos sonrieron con compasión y me mostraron que, a través de la psicografía, mis palabras podrían cruzar el velo. Fue entonces que comprendí. Este relato espiritual no es solo un desahogo, sino un regalo. Es la forma que encontré de llegar hasta mi hija, de decirle que el amor no conoce fronteras. Si pudiera hablar directamente con Camila, le diría: hija, el amor que compartimos no muere, solo se transforma. Camina sin miedo, porque estaré a tu lado en cada paso, invisible a los ojos, pero vivo en tu corazón. Cuando sientas nostalgia, reza. Tu oración es el camino que me alcanza y me fortalece en el más allá. Esas palabras resonaron en mí como promesa eterna. Este mensaje no pertenece solo a Camila, sino a todos los que quedaron. La despedida espiritual no es abandono, sino transición. La experiencia después de morir me mostró que la vida después de la muerte continúa, y que cada pensamiento de amor enviado desde la tierra es como una carta luminosa entregada directamente al Espíritu. Mi hija es mi mayor añoranza, pero también mi mayor esperanza. Mientras reflexionaba sobre mi hija y los vínculos personales,
Comprendí que la tragedia no era solo mía. El accidente aéreo había cegado decenas de vidas, y cada una de ellas había dejado tras de sí un universo de familias, amigos e historias interrumpidas. Era como si un solo instante hubiera dibujado una herida colectiva, esparcida en varias ciudades, en muchos hogares. Ese dolor compartido era mayor que cualquier pérdida individual. Observé cómo, en la tierra, personas que nunca se conocieron se unían en solidaridad. Vecinos abrazaban a viudas, desconocidos rezaban por nombres leídos en periódicos, iglesias se llenaban de velas encendidas. La muerte colectiva, que parecía solo tragedia, se convertía también en un lazo invisible entre corazones. La experiencia después de morir me enseñaba que incluso el dolor más cruel puede despertar la compasión dormida de la humanidad. En el más allá, nosotros, los desencarnados, también sentíamos esa conexión. Las almas que partieron juntas parecían formar una cadena, apoyándose mutuamente. El sacerdote, la niña del vestido blanco, los guías espirituales, todos nos recordaban que la travesía no era solitaria. Entendí que la despedida espiritual puede ser dolorosa, pero cobra nueva fuerza cuando se vive en comunión. Cada lágrima derramada en la tierra repercutía como una chispa de luz en nuestro plano. Era como si el tribunal de la conciencia se ampliara, mostrando no solo nuestros errores personales, sino también cuánto nuestras decisiones afectaban al colectivo. Aprendí que nunca vivimos aislados. Nuestras acciones resuenan en muchos, así como nuestra muerte repercute en tantos otros. El aprendizaje de la pérdida colectiva me hizo comprender que la vida después de la muerte es también un llamado a la fraternidad. Si partimos juntos, también aprendemos juntos. La tragedia que unió nuestros destinos se convirtió, paradójicamente, en una escuela de amor y solidaridad. En el más allá, descubrí que incluso en los dolores más duros existe una semilla de esperanza, lista para florecer en quien elige mirar más allá de la oscuridad. Después de comprender el valor de la pérdida colectiva, sentí nacer dentro de mí un deseo diferente a todo lo que había experimentado en vida. Antes, buscaba acumular, vencer, conquistar. Ahora, en el más allá, comprendí que el verdadero sentido de la existencia es servir. El tribunal de la conciencia me había mostrado mis errores, pero también abrió ante mí la posibilidad de reparar. Era como si la misericordia me dijera: aún hay tiempo, aún hay camino. La niña del vestido blanco me sonrió y murmuró en mi mente: nada se pierde, Alejandro. Cada acto de amor que realices de ahora en adelante será un puente entre tú y aquellos a quienes amas. Esas palabras encendieron en mí la llama de la responsabilidad. Ya no podía volver al mundo físico, pero podía elegir cómo caminar en lo espiritual. Y allí, frente a los guías, prometí: usaré lo que aprendí en el dolor para ayudar a otros desencarnados a aceptar su travesía. El sacerdote del vuelo se acercó y dijo: el mayor llamado que recibimos, tras comprender la vida después de la muerte, es el de extender la mano. Muchos llegan aquí en confusión, miedo o rebeldía. Tú podrás consolarlos, como ahora estás siendo consolado. Sus palabras resonaron en mí como un voto sagrado. La despedida espiritual no trata solo de partir, sino también de aprender a ser instrumento de luz. Sentí entonces que mi orgullo se disolvía por completo. Ya no era el empresario altivo que buscaba aplausos en la tierra, sino un espíritu aprendiz, listo para comenzar de nuevo. La experiencia después de morir me había despojado de todo lo superficial, dejando solo lo esencial, el deseo de servir. Esta nueva elección se convirtió en mi mayor tesoro en el más allá. La promesa de volver a servir fue mi renacimiento. Allí, ante los guías espirituales y los compañeros de jornada, asumí que mi misión ahora sería ayudar. Tal vez no pudiera abrazar a mi hija con brazos físicos, pero sí envolverla con una protección invisible. Tal vez no pudiera corregir los errores del pasado terrenal, pero sí orientar a otros espíritus perdidos. Así comprendí que la eternidad es una escuela,
y que el amor es siempre servicio. Cuando la travesía parecía llegar a su fin, sentí una paz profunda envolverme por completo. No era la paz de la ausencia de problemas, sino la serenidad de quien finalmente comprende el propósito de la vida. El accidente aéreo, que a los ojos de la Tierra fue solo tragedia, para nosotros se reveló como portal de aprendizaje, de reencuentros y de revelaciones que jamás imaginé. Miré hacia atrás y vi la escena de la Tierra quedando atrás. Familias llorando, velas encendidas, oraciones elevándose. Todo eso se unía en una corriente de amor que me impulsaba hacia adelante. Ya no había miedo, solo gratitud. La vida después de la muerte me mostró que no somos víctimas del azar, sino viajeros de un destino mayor, guiados por el tribunal de la conciencia y el abrazo acogedor de los guías espirituales. Comprendí que la despedida espiritual no es el fin, sino el inicio de otra forma de vivir. Cada gesto de cariño que di o que dejé de dar se convirtió en parte de mi camino eterno, y cada oración que recibí fue combustible para avanzar hacia el túnel de luz. Hoy sé que la experiencia después de morir es, en realidad, una invitación para valorar la vida antes de que se nos escape la última oportunidad. Por eso, dejo aquí mi mensaje. No posterguen abrazos, no nieguen palabras de afecto, no se dejen consumir por el orgullo. En la eternidad, lo que nos acompaña no son las conquistas externas, sino el amor que sembramos. Fue Él quien me sostuvo, y será Él quien también sostendrá a cada uno de ustedes cuando llegue el momento de la travesía. Así me despido, no con tristeza, sino con esperanza. Sigo vivo, más allá de la carne, y continúo aprendiendo, sirviendo y amando. Pido sus oraciones, y ofrezco las mías a cambio, porque la vida es un círculo de luz que nunca se apaga. Y un día volveremos a encontrarnos en ese abrazo que no tiene fin. Si esta historia tocó tu corazón, no la dejes perderse en el silencio. Cada palabra compartida aquí no es solo un relato espiritual, sino también una invitación a repensar la vida, los vínculos y el amor que aún puede cultivarse mientras hay tiempo. La experiencia después de morir nos muestra que la despedida espiritual no es un final, sino una advertencia. La eternidad comienza ahora, en la forma en que vivimos cada día. Reflexiona conmigo. ¿Cuántos abrazos has postergado? ¿Cuántas palabras de afecto se quedaron atrapadas en la garganta? Y si hoy se abriera ante ti el tribunal de la conciencia, ¿qué verías? ¿Qué pesaría más? ¿Los contratos y logros o los gestos de bondad que ofreciste? Dale me gusta y suscríbete a este canal para no perderte otros testimonios del más allá. Comenta aquí abajo y comparte este video con alguien especial que también necesite escuchar este mensaje. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios, la vida continúa, para que sepa que caminaste conmigo hasta el final de esta travesía. No lo olvides, cada oración que haces ilumina no solo a quienes han partido, sino también tu propio camino. Vive con amor, porque es Él quien atraviesa el túnel de luz y permanece cuando todo lo demás desaparece. Y antes de irte, te dejo una invitación. Mira el próximo video del canal. Siempre hay un nuevo relato espiritual esperando abrir tu mente y calentar tu alma. Porque del otro lado, las historias no cesan, continúan, y cada una de ellas puede transformar tu vida aquí y ahora.